Segunda de Samuel, capítulo 2, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo número 2. El frío congeló a los hermanos, ¿verdad? Y no los dejó venir. No, yo creo que hay muchos hermanos que están enfermos esta semana, y si se enferma uno, no viene toda la familia, ¿verdad? Entonces, vamos, hermanos, a Segunda de Samuel, capítulo 2. Voy a leer nuevamente el versículo 1 al 6. Síganme con su vista, dice así. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube, David, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien, por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor, porque podemos refugiarnos del frío, Señor, porque podemos tener sillas, porque podemos tener pantallas, Señor, y porque podemos, Señor, tener comodidades, ¿verdad?, para poder escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos das esa oportunidad nuevamente. Pero ahora, Señor, quiero pedirte que nos des a cada uno de nosotros un espíritu atento, Señor, a lo que hay en tu palabra, Señor, a que, Padre, tú nos muestres qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, ser cristianos que te den honra y gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema, hermanos, de esta noche es conflictos internos. Conflictos internos. Comenzamos el capítulo, ¿verdad?, número 2, con el versículo 1 diciendo, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Hermanos, en David vemos un modelo, ¿verdad?, un molde, y es que pareciera que David toda su vida se la pasaba consultando a Jehová. David en todas sus decisiones, hermano, consultaba a Jehová. La diferencia, hermanos, de Saúl, David entiende que aún al ser el ungido, eso no le da derecho a actuar por su propia cuenta. Saúl, hermano, se le había olvidado que de quien él dependía era de Dios. Pero David, hermano, entendía que no importaba si él era el ungido de Jehová, que no importaba si él tenía el corazón conforme al del Señor, él tenía que seguir consultando a Jehová. Pero miremos más adelante, mire las preguntas que dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Hermano, cuando Dios nos muestra su voluntad, cuando Dios nos da su guía, lo va a hacer de una forma concreta, lo va a hacer de una forma específica, lo va a hacer de una manera contundente. El Señor, hermano, no deja duda alguna para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando Él nos marca su voluntad, hermano, es de una forma bien específica, directa. No solamente, ¿verdad?, le dice Dios a David, pues sube a una de las tantas ciudades de Judá. No, quiero que vayas a Hebrón específicamente. Pero David, hermano, obedece a la voluntad de Dios, porque muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y esto era algo que diferenciaba siempre, hermanos, a David. David no solamente buscaba
saber y comprobar la voluntad de Dios, sino que buscaba obedecer a la voluntad de Dios. Ahora, dice aquí la Biblia, hermanos, dice el versículo 2, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y dice el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de ¿dónde, hermanos? De Judá. Ahora, Judá, ¿qué era, hermanos, en el pueblo de Israel? Una tribu. Era una de las 12 tribus de Israel. Estamos viendo, hermanos, y se recuerda que la semana pasada les dije que David no fue el segundo rey de Israel, sino que fue el tercero. Bueno, David comienza a reinar sobre Judá. Ahora, David tenía la promesa de Dios de que él era el ungido de Jehová. ¿Para qué? ¿Para ser rey de Judá? No, de todo el pueblo de Israel. O sea, David sabía que cuando Samuel lo unge a él en lo privado, era para que él fuese el rey sobre todo el pueblo de Israel. Pero David, hermano, estaba viendo la puerta abierta para ser rey del pueblo de Israel. Pero ¿se acuerda que Dios lo había guiado de una forma exacta? ¿Dónde debía de estar y a dónde debía de ir? Porque Dios tenía un plan con David. El plan con David, hermano, no es que llegara directamente a ser el rey de Israel, sino que comenzara a primeramente siendo el rey de Judá. Tener una promesa de Dios, hermano, no nos exime de buscar su dirección. Las puertas abiertas no siempre significan que en ese momento es la voluntad de Dios. Quizás a veces las puertas abiertas es una prueba a nuestro carácter para aprender a tener paciencia al tiempo de Dios. Porque a veces, ¿verdad? Decimos, es que Dios me abrió una puerta. Dios me abrió una puerta a un mejor trabajo. Dios me abrió la puerta, ¿verdad? A una mejor posición. Dios me abrió la puerta a un mejor lugar. Dios me abrió la puerta para este plan. Porque parecemos que todo se está acomodando. Pero Dios le había dicho a David, yo quiero que vayas a Hebrón. Sube a Judá y vive en Hebrón. Porque el plan que Dios tenía para David es que él fuera el rey de Judá en un principio para posteriormente convertirse en el rey de Israel. A veces, hermano, las puertas van a parecer que están abiertas, pero no porque esté abierto quiere decir que es la voluntad de Dios. A veces es una prueba para saber si nosotros estamos dispuestos a esperar y confiar en la voluntad de Dios. Posteriormente vamos a ver, hermano, dice, mire, vamos ahí al versículo número 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaí, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo, ¿qué, hermanos? Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. David tenía la promesa de ser el futuro rey de Israel, pero tardó 7 años y 6 meses en que esa promesa pudiera efectuarse y pudiera ser llevada a cabo. A veces, hermano, uno de los problemas que nosotros tenemos al esperar la voluntad de Dios es la falta de paciencia. Queremos que las promesas, todas las promesas de Dios, ¿verdad?, se nos cumplan en un abrir y en un cerrar de ojos. Mucha gente, ¿verdad?, cuando tiene problemas, leen esos versículos, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mucha gente, ¿verdad? Cuando quizás está teniendo problemas económicos, lee ahí en Malaquías, ¿verdad? Donde dice, traed vuestros diezmos al alfolí y abriré las ventanas de los cielos, ¿verdad? Y derramaré bendición. Y pensamos que con el primer domingo que demos nuestro diezmo, con el primer domingo que seamos fieles a la iglesia, el Señor está obligado a respondernos. ¿Sí les ha pasado alguna vez?
O tenemos una necesidad bien específica y oramos al Señor y queremos que al siguiente día Dios nos responda a esa petición. No, hermano, muchas veces el Señor nos tiene que hacer pasar por un tiempo para ver si verdaderamente somos merecedores de aquella bendición y de aquella promesa que Él ha decidido darnos. Ahí las promesas de Dios siempre están presentes, pero a veces Dios prueba mi paciencia para saber si yo soy merecedor de recibir. El que es fiel en lo poco, hermano, va a ser fiel en lo mucho. Volvamos, hermano, a ponernos en la posición de David, ¿verdad? Y siempre que vayamos viendo las historias, me gusta hacer esto para que vayamos entendiendo un poquito más de cómo reaccionaríamos nosotros, quizás. Después de ser perseguido incansablemente, infinidad de veces, después de que su vida fuera puesta en peligro un montonal de veces, su perseguidor, porque para David no era su enemigo, Saúl, su perseguidor, muere. Y ahora aquella promesa que un día le había sido dada de poder ser el rey de todo Israel, está solamente al alcance de su mano. Pero resulta, hermano, que Dios quiere que primero sea el rey de una pequeña tribu para posteriormente, después de 7 años y 6 meses, darle todo el reino. Si usted y yo fuéramos, hermano, David, y estuviéramos en esa posición, quizás nuestra reacción no sería esperar, ¿verdad? Sería la de inmediatamente querer pasarnos a ser el rey de Israel. La voluntad de Dios nunca, hermano, va a ser, bueno, no en la mayoría de veces, porque a veces la voluntad de Dios sí es como nosotros queremos, pero en la mayoría de veces no va a ser como nosotros la pensamos o como nosotros la creemos mejor. A veces la voluntad de Dios no va a parecer en su totalidad, que es buena, agradable y perfecta, pero si hay algo, hermano, que he entendido es que no hay nada mejor que esperar a la voluntad y al tiempo de Dios. A veces estamos tan desesperados, a veces estamos tan afanados en conseguir algo, a veces nuestra propia necesidad o nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Ya lo quieren, ya lo necesitan, pero el Señor tenía que llevar por un proceso a David para poder soltarle todo el reino de Israel. Entonces, hermanos, David siempre ponía como prioridad buscar y consultar a Dios. Y Dios siempre le respondía, no como él quería, no como él pensaba, pero sí siempre pero sí siempre dándole la mejor respuesta que le serviría a la vida de David. Ahora, esto recuérdelo un momento, hermanos, al final nos va a servir. En el capítulo 8 vemos, creo yo, hermano, que pues también un poquito de los sucesos tristes. El mismo pueblo de Israel peleando contra el pueblo de Israel. Por eso es el tema de este mensaje, conflictos internos. Cuando uno está peleando con sus enemigos, hermano, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Usted y yo podemos estar en desacuerdo con los católicos, ¿sí o no? Usted y yo podemos estar en desacuerdo con los testigos de Jehová, ¿sí o no? Y cada vez que los veamos, ¿verdad? Hasta ganas de agarrar una piedra y lanzárselas. No lo debemos de hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que lo hagan, no, no. Pero cuando hay problemas internos, ahí está el verdadero conflicto. Es ahí donde empiezan las situaciones que pueden destruir a un pueblo. La Biblia dice, hermano, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, ¿verdad? O sea que ni el mismo infierno puede destruir a una iglesia. Esa es la promesa que Dios da. Pero entonces, ¿por qué vemos iglesias que se destruyen, hermanos? A veces no se destruyeron, pero se fueron saliéndose poco a poquito, y a lo mejor tal vez la iglesia está. Sí, pero al final, pues, se destruye, ¿no? Porque... Voy a decir algo que no está bien. No, no lo diga, hermano, mejor... Aquí, usted, la hermana había dicho que en esta iglesia no estaba Cristo. No sé qué vio aquí, ¿verdad, hermano? Pero tal vez hicimos algo que no debíamos.
Entonces, tal vez de esta manera es como el enemigo destruye las iglesias. A eso voy. El infierno, hermanos, no puede destruir la iglesia desde afuera. No hay nada que pueda destruir la iglesia desde afuera. Pero la iglesia sí se puede destruir desde adentro. Y aquí, hermano, en este capítulo, en esta historia, vemos cómo el pueblo de Israel está peleando entre ellos. Ni siquiera por una buena razón, hermano. Lo que ellos estaban haciendo era, en primera, resistir a la voluntad de Dios, y en segunda, era causada por un orgullo interno en ellos, entre Abner y Joab. Ahorita vamos a ver estos dos personajes, pero la iglesia, como lo mencioné, hermanos, siempre se va a destruir desde adentro. Siempre se va a destruir desde adentro. Y a veces van a hacer cosas, hermano, va a sonar bien tontas, ¿verdad? A veces van a hacer cosas de que, y pareciera usted dice, ay, eso es chiste, pues es que no me saludó, ¿verdad? Y cosas así suceden, hermanos, siempre, siempre, siempre. A veces nos sentimos protagonistas, ¿verdad? Y queremos que todos lleguen y nos saluden. A veces nos sentimos, ¿verdad? Que si nosotros la iglesia no se sostiene, si nosotros la iglesia no sigue. Y cada una de esas actitudes, hermanos, son actitudes que poco a poco van destruyendo una iglesia. El pueblo de Israel, hermano, no estaba peleando contra los filisteos. El pueblo de Israel, hermano, no estaba peleando contra los amonitas. El pueblo de Israel no estaba peleando contra aquellos que creían en los profetas de Baal. El pueblo de Israel, hermano, estaban peleando entre ellos mismos. De hecho, mire cómo termina, bueno, cómo comienza el capítulo 3, que es una terminación del capítulo 2. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora sí, hermanos, viendo esto, cuál era el trasfondo de lo que estaba sucediendo, era algo lamentable. Regresemos al capítulo 8. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. Abner representa a un hombre religioso, pero no espiritual, que conoce la voluntad de Dios, pero prefiere, hermano, su propia conveniencia. ¿Era el general del ejército de David? No, era el de Saúl. ¿Qué pasaba, hermano, si David llegaba al trono? Lo iba a quitar. Él perdía todos los privilegios que tenía. Dice que toma a Isboset, hijo de Saúl, y que lo empieza a promocionar, ¿verdad? Que lo empieza a llevar y que, bueno, pues termina convenciendo a todo el pueblo de Israel, excepto la tribu de Judá, que fue la única que siguió a David. Entonces vemos que Abner estaba buscando, hermano, su propia voluntad. Dice el versículo 12, Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los del otro al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de vosotros. Y Joab respondió, levántense. Esta palabra, hermanos, manióbrense, es la idea, da la idea en el original, o se pudiera traducir también, y jueguen delante de nosotros. Ahora no, hermano, no iban a jugar a las traes o a las escondidas, ¿verdad? No iban a jugar al turista o alguno de esos juegos, no. Entonces vemos a Abner y a Joab. Dice que fueron a un estanque y que uno estaba de un lado y otro estaba del otro lado. Dice el versículo número 15, ¿qué era lo que iban a jugar, hermanos? Entonces se levantaron y pasaron en número igual
12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kad Azurim, el cual está en Gabaón. Para estos generales, la vida, hermano, de su pueblo era un juego de estrategia y un juego de orgullo. La idea, hermanos, de este juego, ¿verdad? Era que quien aguantara el espadazo en el costado era el vencedor. Nuevamente, hermanos, vuelvo a mencionarlo. ¿Qué cegado debe de estar alguien para matar a alguien de tu mismo pueblo? ¿Verdad? O sea, no, para decir, bueno, nos tomamos de la cabeza, cada quien con su espada, y el que aguante más es el vencedor. En una casa. Para ver quién se queda con el puesto y para ver quién se queda con la posición. Ahora, hermanos, la acción que Joab tenía, pudiéramos decir, pero es que él estaba del lado del ungido de Jehová. Pues bueno, si él sabía que David era el ungido de Jehová, pues él mismo también debió de haber dicho, yo espero a que Jehová lo ponga sobre todo Israel, porque si Jehová le ha dado la promesa, pues entonces un día él se la va a cumplir. Pero lo que estaba haciendo Joab, pues era bueno. Pues si quitan a Abner como general del ejército, pues ¿quién cree que va? Pues voy yo mero, ¿no? Entonces, la acción, hermanos, de Abner como la de Joab son igual de carnales. Una descaradamente y la otra, pues tratando de espiritualizarlo y poniéndose a la defensa, ¿verdad?, del ungido de Jehová. Dice el versículo 17, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos. de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo herirse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza, no la música, hermanos, ¿verdad? De la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espada, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Los de Saúl, hermanos, van perdiendo, y se echan a correr, ¿verdad? En pocas palabras, para ir entendiendo un poquito más la historia. Dice que este hombre, Asael, era ligero de pies como una gacela del campo, y que iba siguiendo a Abner. Pero Abner, hermanos, era general del ejército. Todo general debe de ser un hombre preparado para la guerra. Todo general debe de estar dispuesto a saber cómo luchar. Abner todavía le advierte, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú puedes ser muy ágil, pero no me vas a hacer nada. Regrésate. Dice que él, no queriendo hacer esto, se deja llevar por el orgullo de su velocidad. No había dominio propio en él. Abner se deja llevar por su instinto asesino y el resultado es una muerte innecesaria que después, hermano, desata una venganza familiar. O sea, lejos de apaciguar el pleito, lo hizo aún más grande. Y ahora vamos a ver la consecuencia de ese problema, hermanos, que fue por su orgullo, que fue por buscar su propio bienestar antes que por poner la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 24. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Abner.
que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Quién dijo esto? Abner. ¿Quién fue quien comenzó el pleito? Abner. Ya después de verse acorralado, pareciera que tiene como un despertar, pero ya es tarde. Y esto sucede muchas veces, hermano, cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones en la iglesia. Ya después de que lanzamos el veneno, ¿verdad? De que lo escupimos. Ya después de que hicimos añicos a alguien, ¿verdad? Ya después de que lastimamos a las personas, nos damos cuenta y tenemos esta misma reacción como Abner. ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Pero a veces, hermano, el daño ya está hecho y se vuelve demasiado tarde. Dice el versículo 27. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá y toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaín. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea, 20 hombres que murieron. Dice el versículo 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. 360 más 20, ¿cuánto es, hermanos? 380. Porque 2 hombres dijeron: jueguen entre ustedes. 380 esposas quizás que se quedaron sin esposo. 380 matrimonios, papá y mamá, que se quedaron sin un hijo, probablemente. 380 niños quizás que se quedaron sin un papá. 380 hermanos que se quedaron sin un hermano. ¿Valía la pena todo eso, hermanos? ¿Verdad que no? El pleito, hermano, era algo innecesario. Tanto Abner, por no querer decir: yo dejo mi puesto porque el que sigue es David. Y tanto como por parte de Joab, por no querer creer en esperar la voluntad de Dios. Dice el versículo 32. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Mientras David, hermano, sigue creciendo en Hebrón bajo la bendición divina, los generales quedan atrapados en un ciclo de odio que marca el resto de todo este libro de Samuel. David, hermano, no era quien estaba provocando la guerra, por eso era lo que les decía. David era quien estaba esperando a la voluntad de Dios. Pero a veces nuestra actitud no es como la de David. Nuestra actitud viene a ser más como la de Abner o como la de Joab. A veces actuamos descaradamente para dañar y para poder lastimar a alguien más, poniéndonos y que sea claramente, ¿verdad? Que se vea visiblemente que es nuestra prioridad o nuestro bienestar primero. Pero a veces también somos más como Joab. Y esta es la actitud que más se da en las iglesias. Se trata de ocultar, ¿verdad? Que no pensamos en el bienestar de todos, sino que los únicos que estamos pensando es en nosotros mismos. Lo que queremos es lo que nosotros deseamos, pero nuestra voluntad la disimulamos con deseos espirituales para que así la gente no piense que soy carnal, sino que soy espiritual, porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de una buena manera,
aunque la razón y el motivo solamente es por nuestro propio bienestar. No valía, hermanos, absolutamente la pena que 380 hombres del pueblo de Israel murieran. Hermano, si Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más entonces deberíamos amar a aquellos que nos rodean? ¿Cuánto más deberíamos de ver por sus necesidades? ¿Cuánto más deberíamos de ver por su bienestar espiritual? ¿Cuánto más deberíamos de ver por aquello que les hace falta? ¿Cuánto más deberíamos de ver por lo que ellos necesitan? Pero como le mencioné, hermanos, creemos que somos el centro de atención o que todo debe de girar en torno a nosotros. Deberíamos de cambiar nuestro pensamiento. Si alguien no nos saludó, no deberíamos de decir, le caigo mal al hermano, qué orgulloso el hermano, ¿por qué no me saluda? ¿Por qué no nos preguntamos, ¿vendrá bien el hermano? ¿Habrá estado bien su semana? ¿Tendrá para cubrir sus necesidades de esta semana? ¿Tendrá alguna carga en la cual quizás yo le puedo ser de bendición? ¿Sí o no que el chip cambiaría? Seríamos entonces ya diferentes. Es que el hermano me hizo una cara de enojado. A lo mejor el hermano se peleó con su esposa en el camino, o a lo mejor sucedió algo o en su trabajo, o a lo mejor se le descompuso algo en su casa. Pero, pues como no me importa su bienestar, sino el mío propio, no me importa ver por él. Hermano, la iglesia no gira en torno a nosotros, ni en pensar en nosotros mismos. Gira siempre en pensar en otros. Hermano, ¿cuándo Jesús pensó en sí mismo? ¿Se acuerda cuando el diablo lo tienta? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan para que comas. Hermano, ahí vemos el principio. 40 días, 40 noches sin agua y sin alimento. ¿Cómo llegamos los viernes, verdad, hermanos? Que ayunamos, nada más un día. Imagínense 40 días con esa desesperación. Pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a otros. Toda la vida y el ministerio de Jesús, hermano, se resume en servir a otros. Hermano, esa es entonces nuestro ejemplo, el ejemplo que nosotros tenemos. El que nuestra vida no gire en torno a nosotros, no se concentre en nosotros mismos, sino en servir a otros. Porque a veces también nuestro servicio, hermano, lo disfrazamos. Sí, decimos, bueno, otros, pero lo estamos haciendo para que nos miren a nosotros. Entonces, pues ya queda un servicio, hermano, manchado, ya queda un servicio sucio. David estaba esperando a la voluntad de Dios. Si un día el Señor me quiere dar la posición, Él lo hará. Si un día el Señor quiere darme la bendición, Él lo hará. Si un día el Señor quiere bendecirme, si un día el Señor quiere darme, si un día el Señor quiere proveerme, Él lo hará. Pero para poder llegar a ese puesto o a esa posición, David tuvo que ser primeramente rey de Judá para poder después ser el rey de todo Israel. ¿Y qué rey, hermano, fue de Israel cuando llegó al trono? ¿Se acuerda cuál era la razón por la cual Dios no lo dejó construir el templo? Para que Salomón pudiera tener un periodo de paz, cual nunca lo había tenido Israel desde David hasta Salomón. A pesar de todos sus errores, hermanos, a pesar del error que David tuvo con Betsabé y con sus hijos, yo creo que de todos los reyes que Israel tuvo, David era de lo mejorcito que pudo haber tenido. Porque tuvo que aprender a estar en Judá para poder estar después en todo Israel. ¿Estamos consultando a Dios, hermanos, antes de subir a nuestros proyectos? ¿Se acuerda que el hermano Alex nos retó a ser cristianos por 2 semanas? A veces ya ni nos acordábamos, ¿verdad? ¿Qué nos dijo? ¿De qué nos dijo? Realmente, hermano, en cada cosa de nuestra vida somos dirigidos por Dios. Realmente, hermano, cada vez que vamos a hacer algo, le preguntamos a Dios, Señor, ¿tú quieres que haga esto? Si lo hiciéramos así, nuestra vida cambiaría. Las divisiones en la iglesia suelen nacer, hermano, del orgullo, tanto de los miembros como aquellos que están en liderazgo. Buscan más la posición, buscan más su propia gloria, buscan más lo que ellos prefieren,
buscan más como a ellos les gusta hacerlo antes que como indica la palabra. Buscan más lo que su propia voluntad, su propia palabra antes que la palabra de Dios. La unidad, hermanos, solamente se va a encontrar en una iglesia. La unidad únicamente va a estar en la iglesia cuando cada uno de nosotros nos sometamos a Dios. Cuando cada uno de nosotros nos sometamos a Jesús y digamos, Señor, si tú eres así, yo quiero ser así. Y mira, hermano, yo sé que usted ahorita está pensando, híjoles, ¿por qué no vino tal hermano? ¿Por qué no llegó? No, hermano, pues el mensaje era ya para los que estábamos aquí, para usted y para mí, y solamente para nosotros. Si no vino el hermano en el que estaba pensando, gloria a Dios por eso. Si usted piensa que está mal, quizás la pregunta, Señor, ¿no seré yo igual que él? Y quizás encontraremos, hermano, muchas cosas en nuestro carácter que no se parecen en nada al carácter de Cristo. Abandonemos, hermano, nuestra hambre de poder, nuestra propia gloria y regresemos a consultar a Dios de una forma sincera. Solamente a través de una comunión con Él, hermano, vamos a encontrar el único lugar seguro para poder tener un liderazgo espiritual y una unidad en el espíritu en nuestra iglesia. Hermano, no vale la pena que un hermano de nuestra iglesia se vaya por nosotros. Dice el Señor, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuese que se atase una piedra de molino y se aventase a lo profundo del mar. La comparación es drástica. Pero ¿cuántas veces quizás, hermano, con nuestras actitudes hemos hecho caer a hermanos? ¿Cuántas veces quizás por nuestro carácter? ¿Cuántas veces quizás por nuestras palabras? ¿Cuántas veces quizás porque estamos buscando nuestro propio bien antes que el de la iglesia en general? Esta anécdota, hermanos, ya la he contado una y otra vez, pero me encanta, ¿verdad?, contarla. Se dice que en una iglesia de años, hermanos, una iglesia en Estados Unidos, hay iglesias en Estados Unidos de más de 100, 150 años, porque pues bueno, el evangelio tiene más tiempo en aquellos lugares. La iglesia había crecido y necesitaban ampliar el auditorio y tenían el espacio para poder ampliar su auditorio. Pero en ese lugar, hermanos, en la iglesia, en el centro de la iglesia, donde se planeaba poder expandir el auditorio, había un árbol que hasta cierto punto era lo que hacía que la iglesia fuese reconocida. Tú mencionabas el nombre de la iglesia y ya ellos decían, ¿dónde está el árbol grandote? Pero había que cortar ese árbol para poder hacer que la iglesia creciera. Un viejito, el que llevaba más años ahí, el pastor anterior había fallecido y había tocado ver el nuevo que llegaba. Él les comentó todo esto. Es que este es un emblema de nuestra iglesia. La gente lo reconoce porque está este árbol. No podemos quitarlo, no podemos cortarlo. La iglesia hizo una votación, la iglesia alzó su mano para ver cuántos estaban de acuerdo en si cortarlo o no cortarlo. Solamente él era el único que alzó la mano para que no fuese cortado ese árbol. Acordaron que al siguiente día se iban a poner todos a trabajar, los miembros de la iglesia, los que pudieran ir para poder cortar ese árbol. El primero en llegar fue el viejito que no quería que se cortara el árbol. Y cuando le preguntaron por qué, pues si tú estabas en desacuerdo, ¿no?, y lo estabas defendiendo a capa y espada, ¿por qué tú fuiste el primero en estar aquí si eras el que no querías? Mi opinión y mi voluntad no importa si todos no quieren lo mismo. Si todos no están de acuerdo con mi opinión, entonces yo me voy a someter a lo que todos quieran. Esa debería de ser, hermanos, nuestra reacción. Esa debería de ser nuestra actitud siempre. Aunque no me guste, aunque quizás no me agrade, aunque quizás no sea como mi idea lo quería, yo me someto a la voluntad de Dios. Yo me someto a trabajar en equipo por el bienestar de los demás. Porque cuando no hay unidad, hermano, se percibe y se nota.
Cuando no hay unidad, hermano, se alcanza a discernir, se alcanza a ver. Se ve una iglesia peleada, se ve una iglesia separada, se ve una iglesia apática, se ve una iglesia donde ni los mismos hermanos se aguantan. Entonces, ¿cómo, hermano? Si no hay amor entre nosotros, va a llegar la gente a nuestra iglesia y va a sentir ese mismo amor. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchas de nuestras enemistades han cambiado y se han transformado, pero siempre, hermano, hay algo que mejorar en nuestro carácter y en nuestro trato a los demás. Siempre hay algo en lo cual podemos mejorar. Si en lugar de señalar, si en lugar de juzgar, si en lugar de criticar, buscáramos solo hablar para edificar, hermano, nuestra iglesia sería diferente. Si tú ves, hermano, algo que quizás no te agrade del hermano, no lo divulgues con todo, mejor ve y díselo a ese hermano para que ese hermano pueda quizás decir, es cierto, estoy mal. Y si se enoja, dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Pero si no, pues es porque es un necio. Y no puedes hacer más, pero en ti ya no quedó. Y si no te hace caso, ya, ahí déjalo. Tampoco lo divulgues. Hermano, busquemos, como David, someternos a la voluntad de Dios y buscar en nuestra iglesia el bienestar de los demás, el bienestar de otros antes que el mío propio. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, Señor. Quizás, Padre, hemos intentado, Señor, ser mejores cristianos. Y lo estamos haciendo, Señor. Estamos buscando, Padre, que esta iglesia pueda ser una iglesia donde cuando la gente llega, Señor, pueda sentir tu amor a través de nosotros. Pero, Señor, como lo mencioné, siempre hay algo que mejorar en nuestro carácter, siempre hay algo que mejorar en nuestras palabras, siempre hay algo que mejorar, Señor, en nuestro tacto con los demás, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esté en nuestra convicción, Señor, esperar en tu voluntad, confiar, Señor, en lo que tú estás haciendo. No, Señor, buscando una posición, no, Señor, buscando un puesto, no, Señor, queriendo quedar bien con los demás, sino queriendo estar bien contigo, Señor. No, Señor, poniendo nuestro ego y nuestro orgullo por delante, sin importar, Señor, cuántos sean afectados, sino que, Padre, nuestro carácter sea moldeado por ti. Nuestro carácter, nuestra vida, Señor, puedan ser transformados, puedan ser edificados, Señor. Que, Padre, nuestra vida, Señor, pueda parecerse a la vida de tu Hijo Jesús, Señor. Viviendo, sirviendo a otros, Señor, y no para nosotros mismos, Señor. Que todo lo que tú nos des, Padre, tanto habilidades, Señor, talento, económicamente, Señor, todas nuestras posesiones, Padre, puedan estar al servicio de otros, Señor, porque lo estamos haciendo para ti. Te doy gracias por lo bueno que eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.